Bienvenidos a la clase de español avanzado. Mi nombre es Anaí Ceniceros y hoy voy a ser su maestra. En la clase es aprender más sobre la cultura de México y relacionarlo con nuestra propia cultura. Nuestra pregunta esencial, que es el inicio de la clase, es ¿cuándo se celebra la independencia de México? ¿Alguien sabe? Septiembre 16. Exactamente, septiembre 16. El 16 de septiembre, cada año. En 1519, vamos a empezar con un poco de background information. En 1519, Hernán Cortés, cuando un conquistador español llegó a las costas de Veracruz, después de 2 años de platicar y hablar con los nativos, hacer relaciones con los nativos, en 1821 España conquistó México y le llamó Nueva España. Las principales causas de la guerra de independencia fueron la inigualdad social, o sea, el abuso entre clases sociales, y otra de las principales causas que influyó en la guerra de independencia fue la Revolución Francesa. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la gente del pueblo de Dolores para levantarse en armas contra el gobierno español. Ellos tenían años desde que habían tratado de empezar una revolución, pero no fue hasta que él hizo el llamado que toda la gente se unió. Este marca el inicio de la guerra de independencia. Y las consecuencias de la guerra de independencia fueron la prohibición de la esclavitud en México, la separación de España y México mediante el Tratado de Córdoba, la elección del primer presidente mexicano, que fue en 1823. De hecho, México, después de haber derrotado a España, tuvieron un imperio, pero la gente no estuvo de acuerdo por más de un año, entonces derrocaron el imperio y eligieron el primer presidente. Entonces México es un país democrático. Ok, y por último, la creación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Esto fue en 1824. México se llama, el nombre completo de México es los Estados Unidos Mexicanos. Esto es porque cuando Texas se separó de México, las personas nativas de Texas le llamaban a México de esa manera porque tenían gran influencia en los americanos. Por eso Texas, cuando se separó, se unió a Estados Unidos. Hoy en día la independencia de México se celebra cada año, el 15 de septiembre a las 11 en punto. Alrededor de todo el país, en cada ciudad y en cada estado. También puede haber eventos en las escuelas, en las iglesias y hasta en los trabajos. O sea, es un día festivo para todos. Este video es sobre el bicentenario de la Revolución en el año 2010, con el presidente Felipe Calderón en ese entonces. Este se llama el bicentenario de la Revolución porque México cumplió 200 años de independencia. Ok, vamos a ver. Después de esto toca el himno nacional y este es un evento muy importante alrededor del país. Okay. La situación actual en México está llena de pobreza, corrupción, abusos de poder y inseguridad. Estas fueron las mismas causas que causaron la guerra de independencia en 1810. Entonces, la situación está muy tensa. Ok. No, primero vamos a jugar un pequeño Kahoot primero que nada, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿No? Ok. Vamos a jugar un pequeño Kahoot, así que necesito que se
celulares. Cada quien tiene que tener su propio celular, si no trajeron celular tienen que juntarse con alguna pareja. También necesito que pongan su nombre real en el Kahoot porque esto va a ser calificado. Va a ser su actividad del día de hoy. ¿Cuándo fue el grito de Dolores? Exactamente, el grito de Dolores fue en 1810, que es cuando inicia la Revolución Mexicana. En 1821 fue cuando México se declaró independiente, es el final de la guerra. Y en 1829, esa fue una fecha random, en ese año no pasa nada importante. Por último, la actividad del cierre del día de hoy es contestar esta pregunta en sus IEC. ¿Cómo sería diferente tu vida si hubieras nacido en México? Esta es la pregunta que necesito que respondan. Aquí necesito que apliquen algún aspecto de tipo social, económico, cultural o político. Algo que sepan sobre México y lo puedan aplicar correctamente. Una persona que trabaja aquí en el lado. Eso sería una Ok, necesito al menos 3 voluntarios que quieran presentar su respuesta. Recuerden que la participación es parte de su grado. ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿cómo sería tu vida si hubieras nacido en México? Mi respuesta fue, si yo hubiera nacido en México, mi vida sería muy diferente, ya que la cultura mexicana es muy distinta a la de un chicano, tanto económica como educativa. ¿A qué te refieres con educativo? Bueno, la educación, yo tengo entendido que allá en México tú tienes que pagar las inscripciones en todas las escuelas, o sea, desde kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Y aquí en Estados Unidos, pues nuestra educación prácticamente es gratuita hasta tu colegio. Sí, con todos los scholarships. Por ejemplo, en México tú no tienes ningún tipo de oportunidad de beca para la universidad. Entonces, este es un gran apoyo que tenemos aquí en Estados Unidos para sobresalir y mejorarnos a nosotros mismos. ¿Alguien que quiera participar? Yo pienso que si yo hubiera nacido en México o yo hubiera vivido allá casi toda mi vida, siento como que la salud hubiera sido mucho más diferente. Como no hay muchas más oportunidades en los Estados Unidos que los hay en los Estados Unidos mexicanos. Exactamente, por ejemplo, aquí el gobierno nos ofrece ayudas como Medicaid, Medicare para cubrir nuestras necesidades médicas. Pero en México, bueno, también tienen el seguro popular, el seguro social, todas esas cosas, pero aquí te cubre mucho más. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes y que le van a cortar la pierna o algo así, si no se le va a gangrenar, tiene que esperar varios meses para que lo operen y pues la persona podría morir en esos meses. O sea, la salud es más, ¿cómo podríamos decirlo? Como no tiene tanta ayuda a la gente en salud como aquí en Estados Unidos. Y eso es todo, terminamos la clase, guarden sus cosas.